¿Cómo están amigos de Marca Marca TV? Estamos comenzando un nuevo capítulo de temas que importan. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, suscríbanse para que puedan estar viendo las diferentes entrevistas y material que tenemos para ustedes. Hoy día una entrevista especial, sumamente importante para ustedes, chicos. Estamos con un senador de la República, el senador Juan Ignacio Latorre, ¿cierto? Psicólogo y militante del partido Frente Amplio. ¿Cómo está, senador? Un agrado tenerlo por acá. ¿Cómo está? Hola, Fabián. Muy bien, mucho gusto. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Marca Marca TV. Un agrado tenerlo, senador. Y estos espacios nos permiten conocernos un poquito más, acercar un poco a nuestras autoridades, a toda nuestra comunidad, a nuestros seguidores, también a toda la provincia, ¿cierto? Y hoy día queríamos tenerlo con nosotros precisamente para conocerlos un poquito más en la interna, conocer quién es Juan Ignacio Latorre, senador, ¿cierto? Y cómo fue este proceso para llegar a tomar estas decisiones de decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser senador. Sí, bueno, a mí siempre me gusta cuando me presento y digo, bueno, ¿de dónde vengo? ¿No? También es importante decir las raíces familiares, creo que hablan mucho de dónde uno viene y quién es finalmente también. Yo vengo, bueno, de padres de acá muy arraigados en la región de Valparaíso. Mi padre fue estudiante en la Universidad Católica de Valparaíso, ingeniero civil, vivió en Quilpué con mis abuelos paternos en la zona del Sol. Él vivía en Quilpué, pero estudiaba en la Católica de Valparaíso. Dirigente estudiantil, primero de la Juventud Demócrata Cristiana y después del MAPU. Y eso me marca también de alguna manera familiarmente. Él trabajó como ingeniero en la Corfo, fue director de la Corfo en el gobierno de Salvador Allende, de la región de Valparaíso, y antes con Frei Montalva también como ingeniero. Y por otro lado, ahí hay harta historia y de alguna manera la semillita de lo político, de la vocación social y política viene mucho de la casa, ¿no? Mi madre, Viña Marina, estudió en el Liceo de Niñas de Viña del Mar, abuelos, mi abuelo trabajó en lo que era la estructura municipal de tesorería en el fondo en Viña del Mar, entonces abuelos maternos de esa zona, y mi madre psicóloga. Yeah. Eso sí, ella estudió después en la Universidad de Chile en Santiago, entonces también de alguna manera mi profesión, hay una mezcla, y papá político, del MAPU, de izquierda, Salvador Allende, todo lo que implicó eso, y madre psicóloga, entonces esa mezcla creo que influyó mucho en después mis propias decisiones. Hoy día, de hecho, hoy día es una fusión de ambas. Es un hombre que está inserto en la política, que tiene voz, que está pendiente de los temas de la gente, pero también es psicólogo. Así es. ¿Cómo ha influido precisamente esto en la vida personal y también a la hora de ejercer su cargo como senador, el tener esto de ser psicólogo? Sí, y además ser psicólogo, yo siempre seguí como la beta más social, ¿no? Formación clínica, pero muy vinculado a lo social y lo comunitario. Trabajé en el Hogar de Cristo, trabajé con niños y adolescentes en situación de calle. En varias ONG también. En las mismas ONG del Hogar de Cristo, vinculadas a centros de rehabilitación de adicciones. Ahí ejercí como psicólogo, antes como voluntario, después como profesional. Hice mi tesis en esos temas como psicólogo, entonces como que esa beta vino mucho de, claro, el ser psicólogo implica acompañar a la persona, entrar en los elementos más, las dimensiones más profundas del ser humano y también del sufrimiento personal, psíquico, pero que también es social, ¿no? Y particularmente en estos problemas, lo que se llaman los problemas psicosociales, ¿no? Adicciones, personas en situación de calle, temas de salud mental relacionados, familiares, etcétera. Ahí hay un sufrimiento que es personal, que es individual, que es psíquico, pero que también tiene componentes sociales muy importantes. Por tanto, también la pregunta, ¿no? de cómo generar una sociedad y hacer cambios estructurales que mejoren la calidad de vida de la gente, las condiciones de vida y mejorar la salud mental de la población, no solamente es una cuestión que se lleva al ámbito clínico, por decirlo así, al box de atención personal, sino que también de políticas públicas, ¿no? Entonces, eso me lo traigo, esa experiencia, ¿no? de vida como voluntario, como profesional, me la traigo. Obviamente después
Yo estudié, tuve un paso por Barcelona, estuve 3 años con beca estudiando. Ahí hice un giro como políticas sociales, políticas públicas, porque tenía esta búsqueda, ¿no?, de pasar de la psicología a los temas más sociales, estructurales y políticos también. Y esa experiencia fue muy importante también para lo que hoy día hago. Pero antes de ser parlamentario trabajé casi 7 años en el mundo académico, en la Universidad Alberto Hurtado. Entonces tuve harto vínculo con el mundo de los jesuitas, Hogar de Cristo, ONG, mundo académico, Alberto Hurtado, esta formación en Barcelona. Y eso fue antes de meterme en la política, en el fondo, ¿no? Yo venía de una búsqueda personal de vincularme a lo político, y yo diría el movimiento estudiantil del 2011 en Chile, con todos estos liderazgos, ¿no? Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, que surgieron desde la universidad, el movimiento por no solamente la educación pública gratuita, de calidad, el tema de la deuda educativa, sino que también empezar a hablar de temas más estructurales, ¿no? Por ejemplo, el rol de la minería en los derechos sociales en Chile, la nueva constitución, temas que venían. Ese movimiento me hizo decir, bueno, acá hay que dar un salto ya no solo como a pensar esto, buscarlo, trabajarlo académicamente, sino que a involucrarse ya como militante. Y ahí empecé a militar el año 2012, en el fondo, cuando se forman estos movimientos, Revolución Democrática, Izquierda Autónoma, lo que es la génesis de lo que hoy día es el Frente Amplio, ¿no? Correcto. Más de 10 años después de historia. Qué bien. Bueno, pero esto, a ver, ¿cómo fue este proceso en la familia? Por ejemplo, cuando usted dice, ¿sabes qué? Bueno, yo ya he estado en esto, hemos estado trabajando en estos partidos que hoy día confluyen y se termina generando el Frente Amplio, pero hoy día, ¿sabes qué? Mamá, papá, no sé, esposa, voy a postular para ser senador. Y ganamos la senatorial. ¿Cómo fue eso en la familia, en la interna? Sí, y además, claro, yo soy papá también. Tengo hoy día una hija que tiene 15 años, pero que en ese momento, estoy hablando del 2017, tenía 8 años, ¿no? Entonces también la conversación fue con ella, ¿no? Como qué implicaba este papá que trabajaba en la universidad a pasar a ser un personaje público, una campaña, a salir en la tele, a dar entrevistas, etcétera, y a legislar, ¿no? Y el Congreso Nacional. Entonces, claro, la conversación es familiar, con los padres, obviamente, con toda esta historia, mucho apoyo, mucha incondicionalidad. De alguna manera no era una sorpresa para ellos. Esta búsqueda yo la traía hace muchos años, en el fondo, solo que más en el ámbito, si uno quiere, no público, ¿no? Claro. No público. Social, sí, muy comprometido, pero no público. Y ya llevaba varios años militando también. Pero claro, la familia, ahí mucho apoyo. Y mi hija también, y que creo que eso es importante, es un recordatorio que uno tiene que hacerlo como personaje público, como político, decir, ya, pero los tiempos de papá e hija hay que reservarlos en la agenda, en el fondo, eso viene viene en el contrato. Sí, y de muy chiquitita, y eso se ha cumplido de alguna manera también. Ah, qué bueno, o sea, ha podido darle el tiempo ahí necesario a ella. Sí, ¿no? Porque claro, a veces son las personas más cercanas las que sufren, o esta exposición que uno tiene, ¿no? El desprestigio de la política, la crítica a la gente, que es muy legítima, ¿no? Estamos en un momento, y la demanda de los tiempos, que es una pega sin horario en el fondo, ¿no? Es de lunes a lunes, digamos, teléfono, te llaman en la noche, mensaje, prensa. ¿Para qué decir los temas legislativos, los periodos más urgentes que hemos vivido en este tiempo, que no han sido pocos? O sea, me tocó vivir estallido social, pandemia, ¿no? en este periodo legislativo, y eso ha sido bien complejo. Me parece. Y es así, han sido unos años bastante complejos para todos, la verdad, las cosas. Senador, qué agrado poder conocer un poco la interna, conocer cómo ha sido este pasar. Y si tuviéramos que hacer un análisis hoy de este periodo, de estos 7 años de senador, ¿cuáles serían, entre comillas, como digamos, las cosas que lo marcaron, los temas que lo marcaron por ejemplo, no sé, en la área legislativa? ¿Qué temas apoyó, qué temas dirigió, condujo para que se llegaran a buen puerto, que lo marcaron directamente? Sí, yo resumiría el periodo, este primer periodo, ¿no? como senador, que es de 8 años. Perdón, de 8 años. Perdón, claro, o sea, en marzo del 2026 se cumplen 8 años, estamos en los 7 años y tanto, ¿no? Entonces, los primeros 4
fueron de oposición, en términos políticos, al gobierno de Piñera, ¿no? De oposición, senador de oposición. Y ahora estos otros 4 es de senador oficialista al gobierno de Boric. Correcto. Eso marca harto porque el Senado es un espacio que, si bien es lento, es conservador, se toma sus tiempos, a veces más de lo que la ciudadanía espera con impaciencia, ¿no? La concreción de leyes que mejoren las condiciones de vida, pero es un espacio también donde se van generando los acuerdos de Estado, ¿no? Entonces, yo diría, los roles que a uno le toca como senador y particularmente como presidente de comisión es el aporte sustantivo en términos legislativos. O sea, el mayor aporte es cuando uno es presidente de una comisión. ¿Por qué? Porque le toca poner en tabla los proyectos de ley. A veces en una comisión hay un listado de proyectos de ley que están pendientes de tramitación o que el gobierno de turno le pone urgencia, y uno como presidente de comisión tiene la voluntad en el fondo para sacarlos adelante. A veces proyectos que están muy entrabados y depende mucho, ¿no?, del estilo del presidente de comisión. Y en ese sentido yo me he caracterizado, y eso se puede ver tanto en el periodo con Piñera como con Boric, de ser un presidente de comisión que abre las audiencias a todos los sectores que quieran opinar sobre el proyecto, a favor o en contra, ¿no? Generar audiencias con la sociedad civil, con el mundo académico, con el mundo privado también, y luego buscar acuerdos. Y buscar acuerdos con el otro lado, porque es fácil llegar a acuerdos con los que piensan como tú, pero es más difícil, y la política creo que se trata de eso también, el arte de buscar acuerdos con quien piensa distinto, para avanzar, ¿no? Y en eso, me tocó ser, por ejemplo, presidente de la Comisión de Educación, el gobierno siendo Piñera el gobierno, y eso implicaba que yo tenía que hablar con los ministros de educación de ese gobierno y llegar a acuerdos, por ejemplo, en temas como el Chao DICOM, un proyecto de ley que es sacar de las deudas educativas, ¿no?, los boletines comerciales del DICOM, que es como la antesala a lo que estamos discutiendo hoy día, que está en la Cámara de Diputados, de terminar con el CAE y reemplazarlo por un sistema más justo y sacar a la banca, además del negocio de las deudas educativas. O en la Comisión de Derechos Humanos me tocó conversar con el ministro de Justicia de la época, Hernán Larraín, para sacar adelante la ley de identidad de género, ¿no?, la mixta, la etapa final. O como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, ya ahora con el gobierno de Boric, sacar adelante la mixta también, la comisión mixta, para la gente que nos está viendo, es la última instancia de un proyecto de ley cuando hay discrepancia entre el Senado y la Cámara y se forma una mixta entre 5 senadores y 5 diputados para llegar al área chica de los acuerdos para el proyecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que estuvo muchos años esperando tramitación, o el acuerdo de Escazú. Eso por nombrar, ¿no?, algunas, la Comisión de Salud, donde nos tocó, por ejemplo, implementar el fallo de la Corte Suprema contra las ISAPRE. Entonces, el trabajo legislativo, digo, la gente que mira el Congreso Nacional, ¿para qué está? Para sacar adelante leyes que mejoren las condiciones de vida de la gente, y eso implica que hay que buscar acuerdos entre gobierno y oposición, escuchando, no acuerdos cerrados, sino que escuchando a la ciudadanía, a la sociedad civil, al mundo privado, a los grupos de interés, a los académicos, etcétera, y buscando los acuerdos políticos que lo hagan viable, en el fondo, ¿no? Esa es la pega legislativa en concreto, y a mí he tenido esa experiencia como presidente de comisión, insisto, de educación, de medio ambiente, de derechos humanos, hoy día de vivienda, integrando salud, integrando la comisión mixta de presupuesto, que es la comisión que nos permite todos los años financiar el trabajo del Estado, ¿no? Entonces, yo diría por ahí algunos ejemplos, ¿no?, de la pega que a veces no se ve, porque la gente ve en la casa, ¿no?, la pelea de los políticos, la polémica, las cuñas fáciles o rápidas, pero toda la pega como legislativa, de estudio de los proyectos de ley, de escucha de las audiencias, de llegar a acuerdos con la oposición, gobierno-oposición, oficialismo-oposición, es una pega que no se ve. La reforma de pensiones, ¿no?, el royalty minero, la ley de 40 horas laborales, el aumento del salario mínimo a más de 500.000 pesos. Todas esas leyes tienen mucho de diálogo detrás, diálogo social, político y finalmente de acuerdos que lo hagan viable. Correcto. En cuanto a lo que está hoy día a cargo, que es directamente del área de vivienda, ¿cierto? ¿Cuál es su diagnóstico actual, ¿cierto? ¿Y qué propuestas están abordando hoy día en concreto? Bueno, la Comisión de Vivienda estamos tramitando algunos proyectos que
el gobierno le ha puesto urgencia que tienen que ver con agilizar los permisos sectoriales, ¿no? Las DOM, por ejemplo, los departamentos de obras municipales, ¿no? Hacer más ágil ese tema de los permisos y también modernizar la planificación territorial, todo lo que tiene que ver con los planes reguladores. Los municipios que nos están escuchando y viendo tienen que lidiar con los planes reguladores o actualizar sus planes reguladores, y también la dimensión de planes intercomunales, por ejemplo, todo lo que es el Gran Valparaíso, ¿no? Donde entran los gobiernos regionales a regir también, ya no solo los alcaldes, sino que un gobierno regional que mira el Gran Valparaíso y dice, mira, acá Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, todo, cómo generamos una planificación territorial para temas de transporte, para temas de vivienda social, para temas de parques públicos, de infraestructura, etc. Entonces, planes reguladores, planes intercomunales. Y por otro lado, nos va a tocar el segundo semestre tramitar algo muy importante, que es la prórroga del plan de emergencia habitacional. El gobierno de Boric se puso la meta de lograr 260.000 viviendas en 4 años para el plan de emergencia habitacional. Y eso es por región. Por ejemplo, en esta región de Valparaíso la meta es llegar a las 30.000 viviendas. Ya vamos en las 22.000 entregadas, ¿ya? Falta todavía para cumplir. Hay comunas que han cumplido más, otras que están en déficit. Y lo mismo en regiones. Ahora, ese plan implica que el Estado va más rápido con la vivienda social, ¿no? Te saltas una serie de regulaciones, de permisos, etcétera, para poder cumplir esas metas. Pero el déficit habitacional todavía te va a quedar pendiente. O sea, el déficit en Chile es más de 600.000 viviendas. Por tanto, lo que tenemos que hacer es prorrogar ese plan de emergencia habitacional, porque eso termina el 31 de diciembre de este año. Nos va a tocar trabajar en aquello para que siga siendo una política de Estado, independiente del gobierno de turno, independiente de quién gane la presidencial, que esto siga siendo una política de Estado. Ahora, eso está enfocado, digamos, a las necesidades transversales con respecto a tener tu vivienda propia. Digamos, es un trabajo que están haciendo para todos los chilenos y en especial hoy día la quinta región. Pero, ¿qué está pasando, por ejemplo? ¿Cuál es su evaluación digamos, de la gestión del gobierno en base, por ejemplo, al proceso de reconstrucción post-mega incendio? Hay una autocrítica, se hizo bien, se hizo mal, se pudo haber hecho mejor. ¿Cuál es digamos, su punto de vista con respecto a eso en particular? Sí, yo esto lo he dicho en distintas entrevistas y medios, ¿no? Que el Estado, esto ya incluso más allá del gobierno de turno, porque el Estado es muy lento a la hora de la reconstrucción más estructural. Y esto uno lo puede ver el patrón común, no solo con el mega incendio, que es brutal lo que ocurrió acá, un incendio además criminal y que yo valoro que hoy día estén personas enfrentando la justicia y arriesgando cadena perpetua. Correcto. Estamos hablando de ex bomberos, ex funcionarios de CONAF, brigadistas, brigadistas de CONAF, uno de Senapred también, que se confabularon para un incendio criminal que costó la vida de 139 personas, miles de damnificados, miles de hectáreas de pérdida de biodiversidad. O sea, brutal el incendio intencional criminal. Ahora, hay otros episodios de incendios más pequeños, otras catástrofes, inundaciones, terremotos, maremotos que han ocurrido en Chile. Lamentablemente Chile es un país de catástrofes todos los años. Y el Estado es muy lento a la hora de reconstrucción. O sea, han pasado 10 años. El otro día estábamos en la Comisión de Vivienda, estaba una senadora que es de Atacama, decía, mira, hace 10 años ocurrió un aluvión en Copiapó, afectó cientos de viviendas y todavía tenemos casos pendientes. 10 años. Correcto. Con esto no estoy justificando para nada lo que está ocurriendo acá, porque hago la crítica de que el Estado es muy lento, es muy burocrático. El Estado llega bien para la emergencia. Transfiere bonos, llega todo el tema de escombros, saca los escombros más o menos rápido, instala viviendas de emergencia que son transitorias, las instala más o menos rápido, con problemas también, pero da soluciones de emergencia. Pero todo lo que es la reconstrucción más definitiva, la vivienda definitiva, la reconstrucción del espacio público, de los barrios, de la infraestructura, es muy lento y muy burocrático, y ahí lo que estamos trabajando en la Comisión de Vivienda, que yo diría es un consenso de derecha a izquierda, o sea, esto tiene que ser política de Estado, es que Chile tiene que dar un salto y tener una empresa nacional de reconstrucción o agencia nacional de reconstrucción que trascienda a los gobiernos de turno, que tome los temas de reconstrucción nacionales, porque además nos vamos a encontrar que en verano y en invierno van a haber catástrofes. Correcto. En distintas ciudades de Chile, y que implique y se meta de lleno en el fondo a canalizar
recursos públicos, a colaborar con la sociedad civil, con los mismos afectados que quieren colaborar también y poder sacar adelante en tiempos más breves y con facultades especiales, porque no hay que meterlos en la misma fila que los que están postulando a la vivienda por primera vez, digamos. Correcto, son temas distintos. Senador, nos quedan 5 minutos, pero quería pedirle que analizáramos uno de sus publicaciones, ¿ya? Y que hace alusión a las próximas elecciones que se nos vienen ahora, y donde obviamente tenemos ya el conocimiento de que va también a la reelección. ¿Es así? ¿Sí? Sí, yo he dicho, estoy disponible a la reelección y además, bueno, habiendo despejado el tema primarias con Janet Jara, como el pacto del oficialismo, el progresismo, que es un pacto muy amplio, el más amplio desde el retorno a la democracia, ahí hay que estar disponible para apoyar ese parlamento, ojalá de mayorías, a ese gobierno de Janet Jara. Perfecto. Quiero ir a una de sus publicaciones en Instagram, donde en relación a las próximas elecciones hace alusión a: para elegir presidente y parlamentarios hay que nacionalizarse. Cuando tienes 1 millón de extranjeros decidiendo la presidencia y la composición del Parlamento, es un tema de soberanía. ¿Qué nos puede decir en base a estas declaraciones suyas? Sí, a ver, esta es una discusión que se ha vuelto sobre la mesa ahora, pero que es una discusión que lamentablemente no dimos, y hay que hacer un mea culpa. No lo dimos hace algunos años atrás, cuando hicimos una reforma constitucional para que el voto pase de ser voluntario a ser obligatorio. En ese momento la discusión era: o es voluntario o es obligatorio, la multa, la sanción, si es que no vas a votar. Esa era la discusión. Correcto. Yo voté a favor del voto obligatorio y no me arrepiento. Estoy a favor del voto obligatorio porque he dicho, esto es un deber cívico. Correcto. Así como los ciudadanos exigen con justa razón derechos, también hay deberes, y parte de eso es hacerte corresponsable de las decisiones que afectan al bien común, ¿no?, de la sociedad a la que eres parte. Ahora, dicho eso, hace algunos años atrás, el padrón de personas migrantes, de personas extranjeras, que no están nacionalizadas, que no son chilenos, sino que son extranjeros, pero viven en Chile y cumplen requisitos, qué sé yo, de 5 años de residencia, tienen derecho a votar. Y tienen derecho a votar para elegir presidente de la República y elegir el Parlamento, Congreso Nacional. Cosa que ocurre en muy pocos países del mundo. La regla en el mundo, de países que ya han tenido flujos migratorios importantes, países europeos, países latinoamericanos también, es que a los extranjeros les reservan el derecho a votar solo a las elecciones municipales. Pero para elegir presidente de la República se lo deja solo a los nacionales. Y por tanto, si un extranjero quiere participar de elegir al presidente de la República y a los parlamentarios, que hacen las leyes nacionales, tiene que nacionalizarse, cumpliendo los requisitos de nacionalización. Correcto. Esa es la regla en el mundo y ese es el debate en el que estamos hoy día. Entonces, dicho en simple, yo estoy a favor de mantener el voto obligatorio, pero para la elección de presidente y de parlamentario, eso debe estar reservado solo a los chilenos y chilenas, o quienes tengan la nacionalidad, y los extranjeros que cumplan determinados requisitos de años sin antecedentes penales puedan votar solo en elecciones municipales. De hecho, yo presenté un proyecto de reforma constitucional para dejarlo esto establecido en la Constitución. Ya, perfecto. Espero que lleguemos a algún acuerdo, aunque sea intermedio para esta elección. Por ejemplo, se está planteando en la Cámara de Diputados que los extranjeros no tengan sanción si es que no votan, por tanto sea voluntario para ellos, pero para esta elección. Pero es que es como darle más beneficios en lugar de darle más... O sea, no, claro, una manera no digo que esté bien o esté malo, lo que voy es que si estás pensando en no darle una sanción por no votar, no es algo que le sirva o no le sirva, no solucionas digamos, el trasfondo de esto. Creo que es una interesante postura y si es algo que se maneja en todos los países, es ser un poco consecuente con la realidad mundial, más que nada. Claro, y a la larga es cuidar tu soberanía también. Nuestra democracia, nuestra soberanía, y además que Chile en muy poco tiempo pasó de ser un país donde se iban chilenos a vivir afuera. O sea, tenemos muchos chilenos viviendo en el mundo, más de 1 millón de chilenos viviendo en distintos países del mundo, y ellos no votan. Los chilenos no votan por presidente afuera, solo elecciones municipales en algunos países. Pero Chile pasó en muy pocos años a tener ya prácticamente 1 millón de personas extranjeras que en poco tiempo van a tener derecho a votar. Correcto. Perfecto. Senador, un agrado haberlo tenido con nosotros acá en Temas que Importan. Un agrado conocer un poco más la interna, conocer un poco más de cómo fue todo este proceso para llegar a ser senador. Y bueno, desearle éxito en su próxima candidatura, ¿cierto? En las próximas elecciones.
y esperamos verlo ahí pronto acá con nosotros conversando más temas que importan. Bueno, no, muchas gracias por el espacio, un saludo a toda la audiencia de Marca Marca TV, ya nos estaremos viendo en el tiempo que viene. Muchas Perfecto. gracias. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con temas que importan.